Perfecto. Perfecto. Bueno, chicos, vamos a continuar hoy con explicarles esta célula, esta unidad funcional y morfológica eh, que empezamos a hablar la semana pasada, perdón, en el lunes, el doctor Juanjo. Bueno, nosotros somos los encargados de contarles cómo está formado en cuanto a su estructura y su función la membrana plasmática. Esa membrana plasmática que va a rodear, que va a limitar a la célula y a todas las células, y también va a tener intervención en los organoides que son membranosos. La membrana que forma la célula, que rodea la célula, también va a tener la misma constitución que las membranas que rodean a los organulos membranosos. Entonces, tiene similitudes. Y también en los mismos organoides tienen similitudes de funciones, como la de acciones metabólicas para la célula. Juanjo, cualquier cosa vos me interrumpís Sí, 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 y no, me perfecto. completás. Ah, bárbaro. Bárbaro. Por supuesto que Bueno, ahí hay una imagen. también, para agregarte, Dale, Adri, también va a estar sí, rodeando al núcleo, ¿no? Con al características núcleo. similares, pero quizás de disposiciones diferentes. Pero bueno, cuando lleguen Exacto. al núcleo, los profes les van a contar cómo está la membrana nuclear, ¿cierto? Exacto. Va a ser común a la que rodea la célula completa, a la membrana nuclear y a los organoides membranosos. Exacto. Acá en esta placa vemos que nos dice que es una barrera semipermeable. ¿Qué significa esto? Vamos a hablar de terminología. Cuando yo hablo de semipermeable, que es una barrera, es un límite. Y semipermeable porque no va a pasar todo del medio extracelular o de una contigüidad de otra célula hacia la parte interna, sino que va a ser una permeabilidad selectiva, va a permitir pasar determinadas sustancias. Y también vamos a ver acá que no todo pasa tan fácilmente. Hay sustancias que lo hacen por la constitución química de esta membrana de una manera muy fácil, como llamamos nosotros difusión pasiva, y otros elementos van a tener que tener de receptores. Va a haber dentro de esa constitución, de esa membrana plasmática, algunas proteínas que son los receptores para la acción de la entrada de determinadas sustancias a la célula, para alguna función metabólica. Ya lo vamos a ir hablando despacito para que lo vayan entendiendo. Así que entender a esta definición de cuando nosotros preguntamos en los finales, como siempre decimos con el doctor Juanjo, qué es la membrana plasmática que rodea la célula, es una barrera semipermeable selectiva. No deja entrar todo, sino que tiene o deja pasar selectivamente algunas macromoléculas, sustancias, gases, de alguna manera por la intervención de propiedades que tiene esa membrana por su constitución. Claro. Ahí está. Acá nos cuenta que separa el interior del celular de su entorno exterior, así que puede ser una matriz o puede ser otra célula, por ejemplo en el tejido epitelial, que no hay mucha matriz en ese tejido, hay muy poca matriz, y también, como dijimos anteriormente, va a definir los compartimentos internos, porque esa membrana también va a estar, por ejemplo, recubriendo las vesículas que son transportadas dentro del citoplasma para la utilización de lo que yo dejo entrar a esa célula para constituir algún organoide o para utilización en las membranas de los orgánulos, por ejemplo, membranosos, o para sustancias que van a pasar al núcleo. Entonces van a separar esa célula y también los compartimentos que posee la célula en forma interna en ese citoplasma. Bueno, en esta imagen vamos a ver un poco cómo es un esquema, obviamente, que a simple vista vamos a ver que tiene una doble capa lipídica. No sé si yo puedo marcar o marcás vos, Juanjo, Sí, donde vamos a ver que tiene una cabeza, ahí la está marcando el doctor Juanjo, y unas prolongaciones hacia la mitad de esa bicapa lipídica. Van a ver que tiene como dos colas y tiene en color anaranjado unas proteínas que pueden estar atravesándolas, que son estructurales integradas, o pueden estar acopladas tanto en la superficie que mira hacia el exterior como lo que mira hacia el citoplasma. Lo que está marcando ahí el doctor Juanjo es una proteína periférica
adosada que mira hacia la parte citoplasmática. Agregamos a esta placa que también tenemos glucolípidos que van a estar unidos a los lípidos, glúcidos, hidrato de carbono, que van a estar adheridos a los lípidos, formando los glucolípidos o glicolípidos, y algunos que se van a unir a las proteínas, formando los glucoproteínas o los glicoproteínas. Y también vamos a ver la presencia de colesterol, así como glucoesfingolípidos, que van a contribuir a formar unas estructuras que ya le vamos a contar que se llaman las balsas lipídicas, que son estructuras que son plataformas de señalización. No vamos a adelantarnos, pero bueno, esta complejidad de membrana plasmática no es una simple línea, sino que es una bicapa lipídica con, polarizada, anfipática se dice, que tiene polos hidrófilos y polos hidrófobos, que tiene proteínas que atraviesan esta bicapa lipídica en forma total, como las proteínas integrales, estructurales, y tiene también proteínas adosadas periféricas, tanto en la parte de matriz extracelular como en la parte citoplasmática. A esta le agregamos la incorporación en la parte externa de hidratos de carbono o glúcidos, formando los glucolípidos o las glucoproteínas, que van a formar otra membrana externa que tiene funciones similares y funciones específicas, llamada glucocáliz, que lo vamos a ir nombrando y explicando en el avance del teórico. Claro, fíjense que Adri les contó muy bien todo lo que vamos a charlar el día de hoy, ¿no es cierto? Y además, cómo trabaja la funcionalidad. Por supuesto que esto es un dibujo, no es un gráfico, pero que representa muy bien realmente cómo es la constitución. Así que bueno, vamos a ir desglosándolo de a poco, cada uno de estas partes de estas membranas, ¿sí? Acá, bueno, lo que dijimos recién, bicapa lipídica con proteínas asociadas, integrales y periféricas. La función. Bueno, son varias las funciones que tiene la membrana plasmática. Provee, vamos a leerlas y vamos a explicarlas. Provee de soporte físico para la asociación de enzimas que asientan sobre ellas. Las proteínas, que también son enzimas, como lo deben saber por química, son también proteínas que van a tener una acción metabólica para ayudar a metabolizar. Me imagino a la digestión, por ejemplo, para darles un ejemplo, hay proteínas que son enzimas en esa membrana que ayudan a la función de digestión de algunas células que, por ejemplo, nos revisten el estómago o el intestino. Constituyen barreras permeables selectivas que controlan el pasaje de iones, como dijimos, y moléculas pequeñas, como dijimos anteriormente. No todo pasa y no todo lo hace de una forma tan sencilla o tan simple. Necesita controlar ese pasaje de iones porque necesita permitir la acción metabólica cuando lo necesita. No, no es que todo el tiempo en todas nuestras células están en acción metabólica o en procesos de señalización. En el caso, por ejemplo, me imagino de una célula que va a actuar fagocitando, por ejemplo, sustancias extrañas, no lo hacen constantemente, sino que necesita tener un control de ese pasaje de iones o moléculas para su acción. Participa de procesos de endocitosis y exocitosis, esto es como lo básico. Todo entra a la célula por un proceso de endocitosis y también sale de la célula por un proceso de exocitosis. Y los libros hablan de que esos procesos están muy relacionados. No puede haber endocitosis si no hay exocitosis y viceversa, porque esas membranas de eliminación de sustancias hacia el medio exterior, por necesidad, si me ocurre el ejemplo de la formación de una fibra colágena, que es una producción que tiene la célula del tejido conjuntivo para eliminar los precursores de la fibra colágena, necesita reciclar esa vesícula que envió el material para formar la fibra por un método de endocitosis. Entonces, ¿qué sucede? La exocitosis que tiene ese proceso está relacionada con una endocitosis al reciclar esa membrana que eliminaba esas sustancias del exterior. También hacen posible, por esta cuestión de que lo vamos a nombrar como un sistema de endomembranas que tiene todo el citoplasma para el traspaso o desplazamiento de sustancias hacia otros lugares. Esta es la formación de vesículas transportadores. Y ya vamos a ver cómo esas vesículas que están en ese citoplasma, al traspasar todo ese citoplasma, van a fusionarse con otras vesículas y otras estructuras que posee la célula. Por ejemplo, los endosomas. Claro, fíjense que muchas de estas funciones tienen que ver con el
transporte a través de membrana, es decir, de qué manera va habiendo ese pasaje de entrada y de salida desde el medio extracelular hacia el intracelular y siempre, como le dijo Adri, un equilibrio permanente. Exacto. Y el término enzima, como les dijo muy bien, son proteínas que van a catalizar, o sea, van a regular un determinado proceso, ¿no? Tal cual. Eh, o reacción química. Y ustedes van a ver a medida que vayan avanzando en el estudio de la biología que realmente estas reacciones necesitan de enzimas, porque si no, no están estas determinadas enzimas, nunca se van a llevar adelante este tipo de reacciones químicas, ¿no? Necesarias para la vida. Y estos términos de endocitosis todavía, por supuesto, ustedes no saben nada, pero ya lo vamos a ir Claro. contando durante el teórico de hoy. Lo que sí pueden darse cuenta que el prefijo endo viene del interior, o sea, es un proceso de ingreso hacia el interior de la célula y lógicamente el prefijo exo tiene que ver con la parte exterior, es decir, un proceso de salida, y son compensatorios. Es decir, no siempre lo que entra va a salir de la misma forma, pero sí Sí, tiene que haber un equilibrio. Es, lógicamente, lo que ingresa a la célula, así como les contamos el otro día, como son verdaderos sistemas abiertos, lo que va a ingresar va a ser para, o bien para uso propio de la célula, o sea, para poder vivir un nutriente, por ejemplo, o bien para cumplir una determinada función, como por ejemplo las células del sistema defensivo. Entonces, tiene que haber una compensación, o sea, no puede entrar todo y no salir nada y viceversa, por supuesto. Esto ya lo tal vamos a ir cual. viendo de a poco durante el teórico de hoy, ¿no? Tal cual, tal cual. Y hay autores que dicen que no existe exocitosis si no hay endocitosis, o Claro, sea, es necesaria. También en la membrana plasmática existen moléculas que se reconocen y se adhieren entre ellas. Actuarían como una individualidad. Nos reconocemos como de una misma progenio, o sea, somos de la misma familia. También posee receptores que interactúan específicamente con moléculas provenientes del exterior. Totalmente necesario. Si yo no tengo un receptor que se una a una hormona que desencadene una reacción metabólica dentro de mi célula, no podría suceder. También lo hace, por ejemplo, con las hormonas, los neurotransmisores, factores de crecimiento. Y, por supuesto, todos estos receptores que se unen a lo que le viene de información y activa el metabolismo de la célula dentro de la célula, a eso lo vamos a llamar ligando, hace que se transmita al interior, ya sea sobre la membrana o por intervención de una palabra que vamos a empezar a nombrar, que es segundo mensajero. No queremos complicarlos porque sí, sí, no, no, no es el tema tema es para hoy, pero bastante bueno, complejo, ya lo vamos a ir pero desarrollando. imagínense que activa esa membrana, hay un receptor que está ahí esperando la activación de un ligando que lo active para una función metabólica. Puede ser hormona, puede ser neurotransmisores o factores de crecimiento. Esa información que le llega a la célula, que es la acción que tiene que cumplir, la función en que tiene que cumplir, la transmite hacia el interior para que esos organulos, organoides, actúen realizando la función predeterminada de esa célula. Y que también depende de qué, del tipo de célula de que estemos hablando. No todas las células tienen la misma función, ¿no es cierto? Entonces, lo pueden hacer por una activación en la membrana o también por la transmisión a un segundo mensajero que está en el interior. Y depende de la calidad del ligando que entre a esa conexión con la membrana plasmática. Yo quiero ser lo más sencilla de explicar, pero viste, Juanjo, por ahí son temas que tienen que incorporar. Pero imagínense que necesita de como si fuera nosotros siempre hablamos de una cerradura de una llave, para entrar a esa célula. Si no, imagínense, estaríamos muertos totalmente si fuera el pasaje tan simple de todo lo que está externamente por fuera de la célula. Entonces necesita de un receptor para la acción metabólica de una célula o para la acción que tenga esa célula en particular. Ese se llama receptor, lo que va a inducir va a ser una acción hormonal de un neurotransmisor o de factores de crecimiento para la acción o la función que tenga el interior de esa célula. Fundamentalmente la acción o la función que tenga esa célula. Claro, totalmente. Ustedes imagínense de que
de qué manera, cómo saben las hormonas o un neurotransmisor o un determinado eh, mediador químico dónde vaya a trabajar en determinado sitio, o lógicamente y por un puro sentido común, como todo en biología, no, no son como polifuncionales, sino que tienen un lugar. Chicos, por favor, apaguen los micrófonos. Sí, que sentimos ruiditos. Sí. Eh, Les decía que tiene un sitio específico de donde van a trabajar, un sitio específico de acción. Y no en cualquier Claro, lado. No hay una hormona que tenga, no existe, eh, varios lugares donde va a trabajar. No, van a trabajar en un determinado lugar. ¿No? En ese lugar específico, si yo lo pienso y con puro sentido común también, primer lugar que se van a encontrar en inmediaciones de donde van a trabajar, que es el huésped, o el blanco, mejor dicho, lo hacen a partir de estos sitios específicos que en primera instancia están en el espesor de la membrana. Y son estos lugares específicos de acción que se llaman receptores. Algo de exacto. receptores les vamos a nombrar hoy, algo Sí, le vamos a contar, pero no vamos a desarrollar el tema, por lo menos hoy. Lo veremos más adelante, en algún momento del año. Lógicamente, el tema de receptores amerita un teórico, sí. eh, pero bueno, no va a ser el día de hoy. Tan importante tiene que ver, es para nosotros el término receptores. eh, los profes que están como. Santiago Jiménez, espera que te lo voy a silenciar yo. Ya Sí, yo lo no ya quiero salió tocar la porque si no pantalla. va a aparecer la ventanita esta bendita y después no A sabemos ver cómo si te lo sacarla. puedo a Santiago Pero los en profes que están un. como coanfitriones y nos pueden ayudar a silenciar. Ah, bárbaro. Eh, Les decía que tanta importancia biológica tiene este término de los receptores que cuando estamos en la presencialidad sobre fin de año, dábamos un teórico, un seminario intercátedras, con las cátedras de fisiología, que es una materia que ustedes van a tener el año que viene, segundo año. De hecho, en fisiología hay una unidad específica, una unidad del temario, ¿no? De la materia que habla de receptores. Y también en esos seminarios estaba la profesora titular de farmacología, que es otra materia eh, que van a tener en tercer año. ¿Y por qué de esta manera? Y lógicamente, el estudio es transversal. Comienza en histología, sigue en fisiología, para tener herramientas para farmacología. Porque en los medicamentos, las drogas que ingerimos normalmente, hablo de droga como en el término biológico, ¿no? De cualquier Sí, medicamento administrado exógenamente, o sea, en forma externa, que van a incidir tratando de copiar algo que tenga interno, ¿no? Como por ejemplo una hormona. Y bueno, van a actuar en exactamente el mismo lugar, en estos lugares específicos en los receptores, ¿no? Por eso tiene tanta importancia y lógicamente hoy no lo podemos desarrollar, solamente hoy se los nombramos, pero vamos a tener un teórico especialmente hablando de receptores y que la intención por no estar planificado es volver a tenerlo con las dos cátedras, con fisiología y farmacología, que va a ser cerca de fin de año. Así que, bueno, nuevamente, para que no se compliquen tanto, por lo menos hoy la idea es que ustedes empiecen a escucharlos, a estos términos, estos receptores, dónde están, dónde podemos encontrarlos. No están todos los receptores en la membrana, sino que en la membrana están sí. solo los que están ubicados ahí, lógicamente. Pero también tengo receptores adentro de mi célula y son los receptores intracitoplasmáticos. Pero Ujú, bueno, hoy se los nombramos y se los presentamos solamente. sí. Perfecto. Acá Ayelé me pidió que hablara un poquito más despacio. Pido perdón, soy de hablar bastante rápido. Vamos a tratar de hacerlo más despacito. Bueno, como nosotros empezamos a hablar el día lunes, o el doctor Juanjo empezó a hablar el día lunes, hablamos de una estructura química. Y lo que contamos en la primera placa, tiene lípidos, tiene proteínas, y esas proteínas van a depender de la actividad metabólica. Hay células en nuestro organismo que tienen una actividad metabólica más reducida y hay otras que sí, que tienen mucha cantidad de funciones, por eso hay más especialización de proteínas en esa membrana. Y la combinación con esos hidratos de carbono, como dijimos, formando el glucocáliz, combinándose con los lípidos y con las proteínas. Esto que les dice Adri,
los nombramos el otro día como macromoléculas, si ustedes Sí, recuerdan un poco. Y si vamos a hablar especialmente de membrana plasmática, fíjense que ahora más adelante hay imágenes donde vamos a hablar bien de la estructura del fosfolipio, que Adri les decía tiene una cabeza y tiene, bueno, prolongación en forma de cola. Bueno, principalmente prepondera lo lipídico, ¿no? Las proteínas sí, están anexadas y los hidratos de carbono, fíjense, como les digo, tienen que ver más con otra porción externa. Entonces, cuando nosotros vayamos hablando de la membrana plasmática, vamos a ver que hay otros términos que la pueden clasificar y, de hecho, cuando usted vaya en la bibliografía, en algunos libros se las presenta como parte de la cubierta celular. Es decir, todo lo que recubre la célula está formado por dos estructuras. Por esta cuestión de la membrana plasmática y por algo que sobresale que se les contó, se los mostramos se lo nombramos. recién, Sí. estos hidratos de carbono combinados, que tiene que ver con lo que se llama el glucocáliz, que eso también lo vamos a hablar hoy, y con funciones de colaboración, por supuesto. Tal cual, De acuerdo. tal cual. Bueno, otra imagen acá, también esquema, por supuesto no se puede visualizar este microscopio óptico la membrana plasmática, y acá lo mismo, las combinaciones que tiene los lípidos y las proteínas periféricas con los glúcidos, formando glucolípidos y glucoproteínas, formando ese glucocálix que está en la parte externa, chicos. El glucocálix es otra membrana que recubre las células en la forma externa. La presencia de colesterol, esfingolípidos, esas cadenas de lípidos con la cabeza y con las prolongaciones también llamadas colas, esa bicapa lipídica anfipática que tiene que significa que tiene un polo hidrófobo y otro polo hidrófilo. Los polos hidrófobos van a estar en la parte media y los polos hidrófilos, afinidad por el agua, en la parte externa, o sea, tanto mirando a la superficie extracelular como al citoplasma. Estamos. Claro. eh, Fíjense cómo se relacionan las proteínas integrales. Acá tenemos una en esa disposición de morfología, formando ahí marca una proteína canal y las otras adosadas periféricamente, tanto en la parte citoplasmática como en la parte extracelular, y también interactuando con la evolución. Perdón, perdón, mi perro Ah, ladra a los tranquila. perros. Bueno, Perdón, esto, una consulta. ¿Cuál era el glucocáliz? glucocáliz, Una todo lo que está membrana. por fuera, fíjate que está en color violeta acá. Ah, Eso, es estas ese. cuestiones Genial. anexadas de la parte de la cubierta celular. Es lo más periférico y si ustedes lo miran con mucha imaginación, que tienen más Es, imaginación que nosotros, parecerían como que son antenas o radares. Y exacto. literalmente trabajan de esa forma, pero no solamente tienen esa función. Ya la vamos a ir nombrando, no nos apuremos. Muchas gracias. De nada. Fíjense Sí, una pero cosa todavía me importante. queda Hola, pregunta. profe. Discúlpame, Adri. Discúlpeme, Adri. Sí, Entonces, lo que recubre la membrana plasmática, no, lo que recubre la célula sería la membrana plasmática y el glucocáliz. Todo está exacto, por muy fuera. bien, Julieta. Sí, Exacto. por Ah, fuera. listo. Gracias. Muchas gracias. No son dos estructuras totalmente aisladas ni separadas, sino que trabajan en conjunto. Y muchas de las Sí, funciones glucocáliz colaboran y continúan con las funciones de la membrana, porque lógicamente es parte de la misma estructura de la cubierta celular. Esto que le nombraba a Adri, el término hidrófilo, usted lo habrán escuchado seguramente en el secundario. El prefijo hidro viene de agua, lógicamente, y hidrofílico, fílico, viene de fili, o de filo, de filial. Esto quiere decir afinidad. Entonces, la cabeza del fosfolipio son hidrófilas, es decir, que tienen afinidad por el agua. En cambio, los lípidos están en la parte central, es decir, en estas colas enfrentadas de estos fosfolipios, y que lógicamente el agua y el aceite nunca se juntan. Entonces, claro. son hidrófobas. ¿Por qué? Porque están formadas por lípidos, principalmente, más colesterol, que está anexado. Entonces, si yo lo miro con mucha imaginación también, veo que estos fosfolípidos enfrentados por sus colas están en dos espacios o dos hileras, una capa externa y una capa interna, pero que con la relación de la hidrofilia o de la hidrofobia tengo tres zonas. La relación con las cabezas interna y externa van a ser hidrofílicas y la parte central donde están las colas, todas lipídicas, es la zona más hidrófoba de la membrana. Y después las proteínas, ¿no? Fíjense que son dibujos, por supuesto, ¿no? Exacto. Pero
quizás este gráfico se asemeja un poco más a lo que es la realidad, la proteína. Eso yo lo vamos viendo también. Tal cual. Y acá en esta placa también se ve la conexión que tiene, o la adhesividad, o la unión que tienen esas proteínas con el citoplasma. Fíjate en la parte citoplasmática cómo esas proteínas van a adherirse a los microtúbulos, microfilamentos, haciendo resistencia en esa célula, o sea, contribuyendo a formar la integridad de esa célula. Fíjense todas las funciones que tienen esas proteínas que nos revisten. Eso se lo van a contar las profes a partir del día lunes, cuando vean citoplasma, y esa relación del citoesqueleto, ¿no? No es que la membrana está apoyada en la célula periféricamente, al contrario, está firmemente adherida y con conexión íntima con el citoplasma. Esto lo van a ver el día lunes. Tal cual, tal cual. Bueno, otra imagen. Acá lo que nos muestra en esta imagen, que es media parecida de la anterior, más en tridimensión, es la presencia de las balsas lipídicas, que son sectores de lípidos que están concentradas proteínas, y eso hace que sean plataformas de señalización. El doctor Juanjo dijo hace un ratito que no actuaban todas esas acciones o esos receptores que iban a intervenir con la función metabólica de la célula en toda la membrana, sino que lo van a hacer en esas balsas lipídicas. Son lugares de recepción muy exquisita para la estimulación de la función de la célula. A ella lo vamos a llamar balsas lipídicas, y están formadas por lípidos, colesterol y glucoesfingolípidos, y proteínas integrales muy juntas unas entre ellas. Hace que esa membrana en ese sector sea un poco más gruesa y sea el lugar donde se interactúa el medio externo con la membrana para la acción metabólica de la célula en la parte citoplasmática. ¿Se entiende? Es como que son los lugares específicos en la membrana donde ahí está la señalización para la acción metabólica de la célula. Claro. Esta estructura es dinámica totalmente. No es que todo está quieto ni estático, al contrario, principalmente todo lo que tiene que ver con proteínas. Se mueven permanentemente, hay un dinamismo, pero porque lógicamente vieron como que si yo quiero entrar por ejemplo, a una casa, bueno, voy a acercarme o dirigirme hasta donde estaría la puerta, ¿no es cierto? En el caso de la membrana no trabaja de esta forma. ¿Por qué? Porque muchas de estas proteínas, sobre todo aquellas que son del tipo canales, se van a mover dependiendo del sitio por donde está la sustancia que tiene que entrar o tiene que salir. Es decir, como que las puertas se mueven dirigiéndose hacia donde está la sustancia que tiene que entrar o que tiene que salir, como por ejemplo, ¿no? Entre otros. Es decir, que hay un dinamismo totalmente funcional, ¿no? Nada de las estructuras de la membrana son estáticas. Exacto. Ahí me preguntó una alumna cómo repetir cómo está formada. Está formada en la parte de lípidos, en la parte de esa capa lipídica, tiene más cantidad de glucoesfingolípidos, una presencia mayor de glucoesfingolípidos, y colesterol. El colesterol actuaría como pegamento de esas sustancias y va a sectorizar las proteínas que posee la membrana, va a dar como un contorno a proteínas integrales o estructurales de la membrana, haciendo ese lugar la de la entrada o la de la recepción de los estímulos para la función metabólica de la célula. Y como dijo el doctor Juanjo, imagínense que tiene movilidad, no es algo que se queda ahí fijo en ese lugar y nada más, sino que van cambiando de lugar en esa membrana, toda esa balsa, como si fuera una plataforma, dentro de esa membrana para la acción de recepción de señalización para la acción metabólica de la célula. Bueno, acá la estructura de la cabeza y la cola, o las prolongaciones de una cadena de fosfolípidos, fosfato y glicerol, fíjense, químicamente tiene ácidos de grasos saturados y los insaturados en la parte hidrofóbica, que es la que va hacia el centro de la bicapa lipídica. La cabeza es la hidrofílica, como dijo y explicó la terminología, filiación
hacia o afinidad hacia el agua en sus polos, y en la parte central hidrofóbica, lo cual me hace pensar que si yo tengo que pasar alguna sustancia de agua, tengo que hacer un canal para que pueda transmitirse, porque si toca esa parte hidrofóbica no la va a dejar pasar al citoplasma. Claro. Acá otra imagen de la bicapa lipídica con la cabeza hidrofílica y las prolongaciones o colas hidrofóbicas, con, por supuesto, toda la conformación química que tiene esa bicapa lipídica. Bueno, acá lo que estábamos contando un poco con la imagen que mostramos anteriormente, esas balsas lipídicas que tienen, vamos a reiterar, porque queremos que le quede, lípidos con agregado de colesterol y glucofingolípidos, y que van a reunir proteínas de estructura de membrana, y que van a ser los lugares donde va a actuar o va a ser la señalización de la recepción de estímulos hacia la célula. Van también a controlar el movimiento y la distribución de esas proteínas, van a sectorizarlas en esas regiones, y es donde sucede la interacción. Acá nos cuenta también que vamos a tener de dos tipos. Valentina. Bueno, van a haber de dos tipos. Las puede hablar las balsas planas, que tienen unas proteínas que van a nuclear, que son las flotininas, y las balsas caviolares, que tienen la caviolina. Se trata de una morfología. Las planas tienen un tipo de proteína que no hacen forma de como si fuera de cavernas dentro de esa bicapa lipídica. Pero la función es la misma de señalización. Bueno, la llamamos a la estructura de la membrana celular, a la estructura de mosaico fluido modificado, porque es lo que contaba un poco el doctor Juanjo. No hay una... no está estable donde se encuentran las proteínas dentro de esa membrana, sino que tienen dinamismo. Una se llama plana y otra se llama caviolar, que tiene que ver con la presencia de tipos de proteínas, flotilinas y caviolinas. Pero es la misma la función. Bueno, acá tenemos por criofractura la separación de la bicapa lipídica para mostrar las caras que tiene la membrana plasmática, la cara P y la cara E. La cara E es la que mira a la matriz extracelular, y la cara P la que mira hacia la parte citoplasmática. También acá vemos las colas, esa parte hidrofóbica en el medio, las proteínas que están transmembrana, cómo quedan marcadas en la cara E y la cara P. Se dice que la cara P, que es la citoplasmática, tiene más perforaciones de tener proteínas incrustadas, las transmembranas, y cómo se combina en la cara, que es la cara E, en la parte más superficial, esto de la presencia de glucocálix, combinado con las proteínas y con los lípidos, esos hidratos de carbono o carbohidratos que están combinados formando esa membrana que va a revestir la membrana plasmática llamada glucocálix. Otra imagen, acá lo que les decía, la cara E, la que mira hacia la parte de matriz extracelular, la cara P, la que mira la parte citoplasmática, mucho más perforada, mucho más marcada, la cara P, y arriba otra vez mostrando la bicapa lipídica con su polarización, las colas hidrofóbicas, las cabezas hidrofílicas, tanto en la parte de matriz como en la parte citoplasmática, y la combinación o la combinación con hidratos de carbono formando ese glucocálix en la parte externa. Sí, esta imagen que ustedes tienen acá a la derecha está obtenida por microscopía electrónica. Cuando lleguen en el trabajo práctico a charlar sobre el microscopio electrónico, bueno, lo van a desarrollar un poco mejor, pero este tipo de microscopio electrónico, en este caso de transmisión, tiene la particularidad de un poder de aumento muy grande, realmente muy grande. Esto ya, bueno, ustedes se dan cuenta que, como les dijo muy bien Adri, el microscopio óptico, que es el que usamos normalmente, que tenemos Sí. todos, no alcanza el poder de aumento, o sea, el poder de resolución del microscopio óptico para poder ver la membrana. Pero sabemos el lugar hasta dónde estaría.
Bueno, esto es lo que hablábamos de qué pasa fácilmente y qué pasa no fácilmente. Hablaríamos de un pasaje pasivo, un pasaje como natural y otro pasaje que necesitamos de esas proteínas que nos ayuden a traspasar las sustancias. Los gases pasan con facilidad, como el dióxido de carbono y el oxígeno. Fíjense en la primera flecha. Las moléculas hidrofóbicas como el benceno, por su afinidad a las cabezas hidrofílicas, pasa. El etanol también, pero son moléculas polares pequeñas, ¿de acuerdo? En cambio, la glucosa, que es una molécula polar grande, como los aminoácidos, no es tan sencillo. Al igual que los iones con carga, como es el sodio, el calcio, el cloro. Necesitamos de transportadores, de proteínas que nos ayuden a hacer el traspaso de la parte extracelular hacia el interior por la necesidad que tenga esa célula de la incorporación de sustancias al interior. ¿De acuerdo? ¿Cómo actúan las proteínas integrales de la membrana? Se las divide en categorías por la función, chicos. Siempre acá hablamos de estructuras con la función. ¿Qué pueden hacer esas proteínas integrales de membrana plasmática? Pueden actuar como bombas. Es un transporte activo, como mostramos en la placa anterior, de iones como por ejemplo el sodio, y que va a ser contragradiente de concentración, actuando, necesitando energía para el traspaso de esas moléculas o de esos iones hacia el interior. También los precursores de macromoléculas como aminoácidos. Aminoácidos van a ser los precursores de las proteínas, que tienen que entrar y que necesita de las bombas para que entren a la célula. Las proteínas canales, que permiten el paso de iones y moléculas pequeñas a través. Acá nos necesitamos, por supuesto, energía, porque forma esa proteína integral de membrana una especie de canal, un dominio de canal, que hace que pasen por el medio, por ese poro que forma ese canal, algunas moléculas pequeñas. Las proteínas receptoras, lo que venimos diciendo desde que comenzamos este teórico, las proteínas son importantísimas, estas proteínas receptoras, esa función de proteína receptora, porque hace el reconocimiento y la fijación de ligandos que van a actuar ya sea por incentivación en esa membrana o necesitando de receptores intracelulares para determinados tipos de estímulos, dependiendo de su química, para la acción de esa célula. Proteínas ligadoras van a fijar lo que dijimos también anteriormente, van a fijar la célula el citoesqueleto a la parte extracelular. Las proteínas que nosotros tenemos son las integrinas en esa membrana, se llaman integrinas en esa membrana plasmática, y se van a unir a la fibronectina, que es una sustancia que se encuentra en la matriz. Y por supuesto enzimática. Necesitamos de las proteínas enzimáticas que están en esa membrana para un montón de actividades. La ATPasa para transformar el ATP para una acción que tiene gasto de energía, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el bombeo de iones. Y también en esa membrana va a haber otras enzimas que también son proteínas. Lo reitero porque a veces nos pasa que le preguntamos en el parcial o o en el final qué es una enzima y no nos saben decir qué es una enzima. Es, chicos, una proteína que en este caso está en la membrana y que también ayuda a la digestión, como lo nombré anteriormente, en las membranas de las células que revisten el estómago o el duodeno. Proteínas estructurales que van a también formar estructuras de membranas de otros organoides o también de la unión de las células, por ejemplo, en el dominio lateral de las células epiteliales, haciendo una estructura estable de ese epitelio, por ejemplo, de revestimiento. El término bombas, como muy bien dijo, hace referencia a una máquina de succión, o sea, de sacar de donde hay un lugar más cantidad hacia donde hay menos. Por eso necesita un gasto de energía. Y esa energía que les contaba Adri sale desde el interior de la célula, gracias a que tenemos estructuras que van a generar esa energía en el interior de la célula. Y que esa energía, para que la puedan formar en el interior de la célula, necesita elementos de sustratos, ¿no? De moléculas de glucosa. Es decir, que ustedes van a ver que hay como toda una cadena de necesidades. Entonces, si no hay glucosa, no ingresa glucosa al interior de la célula, estas generadoras, estas enormes generadoras de energía, que obviamente hablamos de energía del tipo química, ¿no? Por supuesto, no va a abastecer
en este caso, la funcionalidad, por ejemplo, de las bombas. Claro, necesito de la glucosa y necesito de enzimas en esa membrana que me desdoblen esa glucosa para la acción de la energía, para transformar ese azúcar en energía. Acá nos gusta este gráfico muchísimo con el doctor Juanjo, porque nos muestra un poco las categorías de esas proteínas. Las de bomba, lo que dijimos recién, contra gradiente de concentración, con gasto energético. Las enzimas. Matías, vos tenés dentro de esas proteínas de membrana, las integrales, algunas que van a tener acción de enzimas. No van a ser canal, no van a ser acción de bomba, no van a ser de recepción, sino que van a ser de enzimas, transformando sustancias para, por ejemplo, la digestión. Necesitamos de una enzima para desdoblar alguna macromolécula para la digestión, para la utilización en nuestro organismo del elemento del sustrato que tenemos que ingerir. ¿Se entiende, Matías? Bueno, no me contesta. Vamos a la anterior, Juanjo, que me gustaba terminar de mostrarles, si podés. Sí, se ¿Ves? entiende, Las de gracias. receptores, fíjense, el receptor está en la membrana plasmática y lo que va a recibir es el ligando. Esos cuadraditos tienen que ver con el ligando. El receptor es lo que está en la membrana y el ligando es lo que se conecta con el receptor. Las proteínas de unión, lo que hablamos recién, la integrina de membrana que va a unirse a la fibronectina de la matriz, las enzimas, las que van a desdoblar, van a actuar digiriendo productos que van a entrar a la célula, y las estructurales, fíjense, a los costados de una célula, en este caso nos referimos a las células epiteliales, cómo van a unir las células a modo de cierre y de comunicación entre células contiguas. Bueno, ¿cómo pasa fácilmente una sustancia? Gases y moléculas muy pequeñas, difusión simple, a través de la membrana. Pasa por la bicapa lipídica, polihidrofílico, pasa por la parte hidrofóbica y hace el interior de la célula. También lo hacen en forma pasiva por proteínas transportadoras. Esa proteína que estaba en la membrana plasmática va a introducir lo que necesito para la célula, se va a cambiar su morfología, se va a transformar y va a eliminar lo que va a ingerir o lo que va a traer del medio externo hacia el interior. También sin gasto de energía. Fíjense, acá no tengo gasto de energía, tengo una transformación de la proteína que capta el elemento a entrar a la célula, lo que necesito. Y la proteína canal va a formar un verdadero dominio de canal, una estructura como de tubo donde van a pasar sustancias del medio extracelular al interior. Y también lo vemos esto, las proteínas canal, en las uniones de nexo entre las células epiteliales, que hace o también en la parte de las neuronas, de la transmisión del impulso nervioso, vamos a ver que lo hacen por un pasaje rápido de iones. Cuando tengo un canal en la otra célula y están como alineados, el pasaje de iones lo hace en forma más rápida, por estas proteínas canal. Bueno, esta clasificación nos gusta mucho a nosotros, es antigua, pero la seguimos nombrando, ¿no es cierto, Juanjo? Sí, sí. ¿Cómo pasan las sustancias a través de la membrana? Chicos, pasivo y activo. Pasivo significa sin gasto energético y a favor de gradiente de concentración. Difusión simple o facilitada. La facilita una proteína. La difusión simple los pasa fácilmente, los gases y algunas moléculas pequeñas. La facilitada lo facilita una proteína que se va a atrapar lo que yo necesito o tomar lo que yo necesito del medio extracelular, va a tener un cambio de conformación y lo va a eliminar el citoplasma. En cambio, el activo siempre es con gasto energético y acá hay un error, Juanjo, y en contra de gradiente de concentración. Sí, nos confundimos, de verdad. Siempre nos pasa lo mismo, hay siempre algún error. Acá ustedes tachen y hagan de cuenta que dicen contra. En contra. Mirá que lo revisamos, pero siempre nos pasó, disculpen. Se nos pasó. En contra. ¿Qué significa esto? Donde tengo menos voy a llevar más, o sea, no a favor de concentración, donde tengo más va a ir más. No, lo hace a todo lo contrario. Por eso es con gasto energético. Necesita realmente de un esfuerzo para hacer el pasaje de iones en contra gradiente de concentración. Lo que explicó el doctor Juanjo, la bomba, esa bomba como si fuera de achique, esa bomba que me va a llevar de un lado a otro algún ion, y la exocitosis y la endocitosis, que tiene un cambio de conformación
de la membrana plasmática. Va a ser realmente, en el caso de la endocitosis, una expresión de cambio de la morfología de la membrana plasmática. No es que va a ser otra, va a ser la misma, pero tiene que imaginarse esa membrana plasmática y va a necesitar de enzimas, de proteínas que la ayuden y de otras estructuras para englobar lo que quiero meter adentro de la célula. Y en cambio, la exocitosis lo va a hacer expulsando también por un cambio de conformación de esa membrana plasmática hacia el exterior. Luego retorna toda la normalidad, porque la membrana no es que se perfora, ni que queda agujereada, ni que se me rompió, nada. Eso sucede en patologías. La membrana se reconstituye naturalmente. Ahí nos pregunta una compañera lo de gradiente de concentración, me parece. Es de ir de un lugar donde hay más, menos. O sea, saca y coloca no a favor de lo que tengo más tanto en el medio interno como en el medio externo. ¿Se entiende? Sí, el término concentración es cantidad de un determinado Cantidad, elemento en exacto. un determinado sitio, en un determinado momento. A favor es donde, como dijo Minagri, a favor del gradiente, es decir, de un lugar donde hay más a donde hay menos. Por eso no hay gasto de energía. Claro, No pasa cuesta. En fácilmente. cambio, cuando es Hola. en contra, discúlpame, en contra, es de donde hay menos hacia donde hay más. Es como que alguien fuera un globo, se me ocurre. Sí, Entonces, por eso es en contra Como y que por para eso que quede tiene todo parejo con la misma gasto de cantidad. energía, por eso es activo. Y el término de exocitosis y endocitosis, esto tiene que ver, según algunos autores lo van a poder encontrar, con lo que se llama el transporte en masa, es decir, transportar o exacto. elementos muy grandes con mucha cantidad. Es decir, necesita sí o sí gasto, ¿no?, de energía, porque es una estructura muy grande, muy polar, o porque es una estructura, digamos, con mucha masa. Por eso requiere de otra forma de ingreso o de salida de la célula y con gasto de energía, por supuesto. Bueno, vamos a avanzar un poco más, Tal Adri. cual. No nos vamos Vamos a mucho. avanzar, sí, porque no vamos a llegar. Bueno, acá lo que decíamos en contra del gradiente de concentración, por la acción de la ATP, necesita a favor desde donde hay menos a donde hay más, sí, algo así, Valentina. Siempre acordate que tiene que tener un esfuerzo porque no se le facilita el pasaje de iones. Acá tenemos la acción de la ATPasa, que es una enzima que está en la membrana y que va a contribuir a desdoblar el ATP, esa energía, en fosfato y en ADP. Aquí pasa, acá vemos que por 3 sodios se eliminan 3 potasios en una membrana plasmática en intercambio de sodio y potasio. ¿De acuerdo? Generalmente el sodio va extracelular y el potasio entra a la célula. Claro. Acá lo mismo, transportador de glucosa, acá vemos que es facilitada y que es sin gasto, porque la proteína que va a facilitar la entrada de la molécula de glucosa, como dijo el doctor, necesaria para la formación de energía, necesita una molécula de proteína que la lleve, la capte, la tome, que cambie de conformación y la elimine hacia el medio citoplasmático, hacia el citoplasma. Acá, bueno, empezamos con transporte vesicular. Como dijo el doctor, antiguamente se le decía transporte en masa porque son estructuras grandes que tiene que meter adentro de la célula. Endo, como dijo el doctor, entra dentro de la célula y exo hacia afuera. No se ven, por supuesto, microscopio óptico. Acá tenemos un ejemplo de una célula que tiene las dos funciones. La entrada, fíjense cómo en la parte más inferior el cambio de conformación de esa membrana plasmática, formando como si fuera uno que da una fosita, vamos a ver en color como celestita, algo que lo va a rodear. A eso se llama clatrina, porque es una proteína de membrana que va a rodear lo que va a entrar a la célula, la va a transportar, después la va a eliminar a la clatrina para el uso de lo que entró a la célula, ya sea para formar determinadas estructuras dentro de la célula o para metabólicas. Necesita la célula para producir algún tipo de proteína. Y en el caso inverso, fíjense arriba, cómo la célula, por la función de los organoides, produce alguna sustancia, va a estar rodeada de membrana, dada por el Golgi, que ya vamos a explicar o algo vamos a nombrar,
aunque lo van a dar las docentes cuando den organoides, y cómo también hay una fusión de membrana de esa vesícula de secreción hacia el medio exterior para eliminarlo a necesidad para la acción donde se necesite Claro. de alguna sustancia. Esto es lo que quiere decir, lo que está diciendo Adri, que lógicamente para la endocitosis la membrana acompaña, se repliega pero acompaña estructuralmente, ¿no? Y para la exocitosis, en sentido inverso. La membrana no es que sale fuera de la célula, sino que solamente el contenido, y la membrana pasa a formar Exacto. parte de la estructura general. La membrana de esta vesícula pasa a formar parte de la estructura general de la plasmática. Por eso Perfecto. también es un movimiento permanente y un dinamismo constante. Es Gracias. necesario y necesario para los dos. Ahí preguntaron, claro, ¿se refiere a clatrina dependiente o independiente? Ahora vamos a contar, cuando necesita englobar la clatrina a lo que entró a la célula, vamos a llamar que ese transporte de endocitosis es clatrina dependiente, necesita de la clatrina que lo rodee. Pero hay muchos de esas endocitosis que no necesita de la clatrina. Entonces la llamamos clatrina independiente. Y otra compañera preguntó, otra alumna, qué era el Golgi. Es un organoide, lo van a ver más adelante, la La función y semana cómo que se viene. estructura. Exactamente. Ahí en la imagen inferior vamos a ver cómo ese aparato de Golgi, que es un organoide membranoso, va a formar vesículas que van a ser eliminadas hacia el exterior. Exacto, puede ser desechos, puede ser estructuras que necesiten para formar, por ejemplo, el colágeno o la fibra elástica o también anticuerpos, hay células como los plasmocitos que van a secretar anticuerpos. Hay muchas funciones celulares. Bueno, acá nos muestra una acción de endocitosis mediada por receptores, receptores que llamamos receptores de carga. La proteína de carga se va a unir a ese receptor, necesita, es como que esa proteína de carga no va a ir a cualquier lugar de la membrana plasmática, sino que lo va a hacer donde está el receptor de carga para esa proteína de carga que tiene que adherirse a ese receptor. Podríamos llamar ligando a la proteína de carga porque se va a unir a ese receptor de carga. Fíjense, necesita de la adaptina, necesita también de otras proteínas que van a contribuir a qué? A fijar perdonen chicos, la clatina, que va a ser como un cesto rodeando lo que ingresó a la célula. Acá no es que se formó un poro en la célula y se rompió la célula. Necesitó de una enzima, que es la dinamina, que va a hacer la escisión de la vesícula, va a romper la vesícula que se formó en esa membrana para reconstituir la membrana plasmática y introducir la vesícula con la adaptina y la clatina que va a rodear a lo que entró a la célula, esa proteína de carga. Esas vamos a llamarla dentro del citoplasma proteína, perdonen chicos, vesícula con cubierta, hasta que la cubierta la empieza a eliminar para ser reciclada. Los elementos que van a formar esa vesícula con cubierta, como la adaptina y como la clatina, pueden ser recicladas. Lo que trajo o lo que introdujo esa célula, esa proteína de carga, puede ser utilizada para algún organoide o puede ser desechada por unos organoides que se llaman lisosomas, que van a terminar de eliminar lo que entró a la célula. ¿De acuerdo? Sí, Adaptina es es un una proteína. proceso molecular muy complejo, ¿no? Sí, Pero que está bueno que ustedes de a poco vayan entendiendo que todos estos procesos no son por arte de magia y simples, exacto. sino que son procesos muy complejos y que requieren de una Exacto. interactividad importante a nivel proteínico. O sea que no es que ingresa y aporta la membrana y se termina la historia, no, no. Y que entendamos también de que estos procesos de endocitosis, la célula es muy inteligente en su funcionalidad. Entonces, solamente se va a pseudo desprender parcialmente siempre y cuando el contenido no sea nocivo para la célula, por puro sentido común. Exactamente. Porque si Exactamente. no, la membrana que la va a esta cubierta que va a tener formando esta vesícula, absolutamente no se va a desintegrar. Eh, esta cuestión la van a ver el año que viene, en fisiología, no es para histología, no es para ahora. Nosotros ahora le contamos cómo este proceso de ingreso y qué actividad tiene y la complejidad metabólica de, de la membrana, cómo acompaña, ¿no es cierto? Exacto. Como dijo el doctor, si lo que entró es nocivo, puede
mortificar a la célula, esa membrana, no, como dijo muy bien el doctor, no se va a desaparecer y reciclar, sino que va a tener una acción de que también teníamos unas, no sé si vamos a llegar, Juanjo, pero Sí, tenemos unas imágenes de cómo se fusionan las membranas, para que no eso que es nocivo para la célula no quede suelto en el citoplasma y pueda perjudicar a la célula. Por medio de las SNARE, que son otras proteínas, chicos, hay muchos nombres, es sí, sí. como No, no es para complejo, marearlo, no, no. y no es para marearlo, No. que van a unir la vesícula, la membrana de la vesícula, con la membrana del endosoma, con una estructura fija del citoplasma que va a contener eso que puede mortificar a la célula, por medio de las SNARE, otra proteína. ¿Qué es la clatrina? Me preguntó una alumna, otra proteína, que lo que dijo el alumno anterior, puede ser que necesite de esa proteína que rodee a lo que entra o puede ser que no, dependiendo de que entra a la célula. En este caso, el ejemplo que estamos acá mostrando necesita de la clatina para rodear y formar esa vesícula con cubierta. Es una proteína que posee la célula. Acá, tal cual. La dinamina también, pero es enzima para decisión. ¿Cómo entran las cosas a la célula? Por pinocitosis, por fagocitosis o por endocitosis mediada por receptores, que era el ejemplo que dimos recién, los receptores de carga. Lo último que vimos recién es la endocitosis mediada por receptores. Y esos receptores de carga son como las balsas lipídicas, o son las balsas lipídicas, esos Exactamente. acúmulos proteicos rodeados de los fosfolípidos. La pinocitosis casi todas las células lo hacen, es incorporación de líquidos y pequeñas moléculas. Son clatrina independiente. Entra a la célula, hace la vacuolita, por llamarla pequeña vesícula, introdujo el líquido dentro de la célula. La fagocitosis son partículas un poco más grandes, pueden ser bacterias, detritus, materiales extraños, o saben qué, cuando yo tengo cicatrización, los detritus de la cicatrización, lo que voy a eliminar de esa cicatriz cuando tuve una lastimadura, lo van a hacer como fagosomas, pero no van a estar la clatrina, sino que van a estar de lactina, una proteína que tiene el citoplasma formando el citoesqueleto que va a formar un pseudópodo, imagínense como una prolongación, como un brazo, esa membrana y va a englobar a lo que tiene que entrar, bacteria o detritus, y lo va a introducir en una forma de actina dependiente. Va a necesitar de la actina para que haga una prolongación y lo englobe adentro de la célula. Creo que hay imágenes. Y lo de Sí. los receptores ya lo comentamos recién. Hay una cuestión importante. Ustedes se darán cuenta la cantidad de términos nuevos, de nombres nuevos que van a estar incorporando. Entonces siempre nuestra recomendación es la misma. Hagan, si quieren, ¿no? Solo sugerimos, es un glosario. ¿Y esto qué quiere decir? Y bueno, Claro. escriban los términos que ustedes no conozcan, que les cuesta, que lo están aprendiendo, que van a escucharlos toda la vida. Realmente es así, no solamente en histología. Y busquen la definición. Y fíjense al prefijo fago, que Adri lo nombró varias veces y lo van a seguir escuchando durante todo el año. O el término fagocitar o fagocitosis. Bueno, pero viene del prefijo fago. Tenemos células que tienen función de fagocitos. Esto quiere Sí, decir destruir, romper, desnaturalizar, con la finalidad, o en primera instancia, de mecanismo de defensa, ¿no? Como el famoso fagosoma, o también con la finalidad de destruir, de romper estructuras grandes para hacerlo lo más simple posible. Entonces, por eso les decía que esta función no está en todas las células, está principalmente eh, en aquellas que tengan la función de fagocitar, de desnaturalizar, como por exacto. ejemplo aquellas que se encargan de participar en el mecanismo de defensa. Lo del glosario es importante que lo haga, no para histología, para todas las materias. Para todas las Eh, materias, tal cual. y estos teóricos, como le dijimos la otra vez, son simplemente orientadores. Por supuesto que Sí. no son material, ni siquiera material de estudio. Nosotros tratamos de orientarlos hacia un tema que es realmente difícil, complicado. Imagínense cuando nosotros estudiamos membrana plasmática hace, no sé, Oh, tantísimos años, usted que ni siquiera había nacido, no tiene nada que ver con la membrana plasmática que estamos dando ahora. no, O, no. no, o sea, no es otra membrana, sino que no se conocían todos estos términos, pero bajo ningún punto de vista.
Y tal bueno, cual. la ciencia avanza. Empezamos a entender los porqués de cómo entra, Claro, qué lo va a englobar, qué lo va a ayudar, qué enzima va a actuar para incidir, para romper esa vesiculita que va a entrar a la célula. Entonces entendemos más la función. Bueno, claro. acá estos son ejemplos con gráficos muy sencillos, cómo entra un líquido, fíjense, muy sencillamente, no necesitan ir de la clatina ni de la actina, es independiente. Acá vemos cómo entra y esto que contamos de los fagosomas, que son destruidos, todo lo que es cuerpo extraño, por los lisosomas, que son otros organoides. Antes que nos pregunten qué son los lisosomas, son Sí, lo organoides van a ver la semana que membranosos. viene también. Exacto. Y acá el ejemplo es muy básico, es la imagen que tenemos en el extremo del lado derecho, es cómo entra y fíjense cómo rodea esa clatina, que es una proteína de membrana que la va a rodear, que va a formar la vesícula con cubierta, o está rodeada, no está sencillamente. Otra imagen, Profe, fíjense, sí, perdón. ¿La actina es otra proteína? que posee de microfilamentos y microtúbulos que forman el citoesqueleto de la célula. Es una Ah, proteína que Se contiene las la van a célula. presentar la semana que viene las profes también. gracias. No de nada. No, por favor. Bueno, pinocitosis, lo mismo, el libro habla de micropinocitosis y macropinocitosis, bueno, son pequeñas vacuolas o más grandes vacuolas, sobre todo se da en el endotelio de los capilares por el pasaje de agua o de líquidos en esos pequeños vasos y demás. Ahí vemos que no depende de la creatina. Esta es una imagen de la entrada de LDL, que es una molécula de colesterol. Cómo entra, es englobada por la creatina por medio de receptores y formando los Sí, endosomas. es muy Receptores esquemático, pero bueno, es para muy explicar esquemáticos. Sí. metafóricamente, ¿no? Un poco más didácticamente y que se logre entender. Sí, acá nos pregunta si todo lo terminado en ina es una proteína. Sí, Puede ser, señor. puede ser. Muy Ajá, bien. no están, los que terminan en Están asa sí son relacionando. enzimas. Ahí no va a gustar. Claro, las que terminan en asa sí son enzimas. Son Acá enzimas. tenemos otro ejemplo de cómo entra una bacteria y cómo entra un material biológico. Acá vamos a ver que son hay clatina independiente, pero sí actina dependiente. Fíjense el pseudópodo que yo les nombraba, cómo la membrana plasmática hace como una prolongación, necesita de la actina, de tener una extensión por medio de un filamento que englobe a la bacteria. ¿Y dónde se va a fijar esa bacteria? En una zona de la membrana plasmática que tenga un receptor FC del anticuerpo que tomó el antígeno. El antígeno es una bacteria, chicos. Entonces, el antígeno que tomó el anticuerpo, que se prendió, se agarró en el receptor FC del anticuerpo, no en el antígeno directamente, como la membrana emite pseudópodos y lo engloba. Acá veo que no tengo clatina. Lo engloba, lo lleva como fagosoma al interior, y ¿quién lo va a destruir? Ese organoide que tiene enzimas hidrolíticas llamado lisosoma. En el, Sí. en el extremo del lado derecho tenemos lo mismo, pero acá vemos que no tenemos los receptores FC para ese material biológico, sino solo proteínas de recepción que tomen ese material no biológico, detritus, polvo, material que no es una bacteria ni un virus, otras cuestiones, hace el fagosoma y también es eliminado por el lisosoma. Esto que les cuenta Adri es importante. Fíjense el gráfico del medio, estoy marcando con el cursor acá arriba, y les habla de unas estructuras muy esquemáticas con forma de Y, ¿ven? Que se llaman anticuerpos o inmunoglobulinas, y que en este caso están trabajando como presentadoras de antígenos. Todos estos Ujú. términos lo van a ver en algo, vamos a hablar este año de inmunidad, eh, pero cuando lleguen a microbiología, que es una materia que ustedes van a tener en el segundo año, en microbiología tienen una unidad especialmente que les habla de inmunidad. Una unidad que, o sea, que lo van a hablar casi 2 meses de inmunidad, desde la microbiología. Y el término anticuerpo, inmunoglobulina, como presentadoras de antígenos, fíjense que en este caso una bacteria, obviamente reconocida como extraña a nuestro cuerpo, por eso están las inmunoglobulinas o los anticuerpos adheridas. En algunos casos los mismos anticuerpos pueden eh, tratar de controlar esta bacteria para que no sea patógena, ¿no? Para que no genere una ruptura del equilibrio de salud. Pero en algunos otros casos no la pueden controlar. Entonces lo que van a hacer es adherirse fuertemente y en forma irreversible, así como están estos anticuerpos adheridos a la bacteria,
y no lo van a soltar, como si fuese una garrapata, literalmente una reacción irreversible y se van a adherir. ¿Para qué? Para presentarla, como diciendo, atrapé esta bacteria, pero yo no la puedo controlar, acá estoy, ayúdenme. Bueno, esa Claro. literalmente la cuestión de inmunidad es un complemento. Si la puede controlar, la va a controlar, y si no, se le va a adherir y la va a presentar esta bacteria para las células que están encargadas de reconocer, como por ejemplo esta célula del sistema inmunológico, ¿no? Ujú. Eh, Tratando de captar estas bacterias que están con las presentadoras, con estos anticuerpos. Entonces sí, es más fácil reconocer, porque fíjense el gráfico como se los marca, no están adhiriéndose a la bacteria, se están adhiriendo a través de estos A un receptores FC a la inmunoglobulina, hacia este anticuerpo que viene presentando este antígeno para desnaturalizar. Es realmente muy complejo. Simplemente acá Es le complejo. presentamos de qué manera la membrana va a reaccionar tratando de colaborar con la función, en este caso una función defensiva. Tal cual. Y esas células son las presentadoras de antígeno, que no son todas las células del organismo. Ahí tenemos poquitas que tienen Claro, esta función, que también lo vamos a ver más adelante. Para seguir la exocitosis, ahora tenemos que eliminar sustancias al medio externo. Hay dos maneras o dos mecanismos, la constitutiva y la regulada. Vamos por la regulada, necesita de un estímulo. No puedo secretar algo hacia el exterior si no tengo un estímulo hormonal o nervioso. Y por ejemplo, la secreción de anticuerpos, por ejemplo, de los plasmocitos o también de los gránulos de hemógeno de una célula acinar del, por ejemplo, del páncreas. Necesito un estímulo nervioso o hormonal para que el páncreas elimine los gránulos de hemógeno para el intestino. El constitutivo no, es el que lo hace constantemente. Las sustancias que produjo el RER van al Golgi, son complejadas, le dieron membrana, ese organoide que van a ver más adelante antes que nos pregunten qué es el Golgi, y van a ser eliminadas hacia la membrana plasmática, como por ejemplo moléculas acá, las inmunoglobulinas y moléculas de colágeno, y también moléculas de que van a formar las fibras elásticas. Una lo hace constantemente, acá tenemos el gráfico, y otro lo hace por medio de un receptor y de una estimulación hormonal o nerviosa. Hacia la derecha, el constitutivo, que es el que se produce constantemente. Salen las vesículas con cubierta del COP, perdón, en el Golgi con la membrana de COP, y van hacia la membrana y se eliminan hacia el medio exterior. ¿De acuerdo? Las que son reutilizadas tienen también otra cubierta que se llama COP2. También podríamos hablar bastante de esto, pero nos quedamos no, acá. no. Salen naturalmente. Hasta ahí, sí, Hasta ahí, hasta ahí. hasta ahí En nomás. cambio, las que son las que forman gránulos de hemógeno, se me ocurre, inmunoglobulinas, necesitan de un receptor y un ligando para que estimule la acción y la regule. Por ejemplo, también la entrada de calcio a la célula por las proteínas canal, entra en calcio y activa la salida de esas vesículas con el elemento a excretar hacia el medio exterior. ¿De acuerdo? El tema de la utilización del calcio como mediador, lo Sí, vamos a ver, ustedes lo van a muchísimo, escuchar hablar muchísimo muchísimo. durante todo este año. Eh, e incluso acá aparece otro término nuevo, el ligando. Y Mira. realmente tiene que ver con esta, miren, por supuesto, una forma esquemática, ¿no? Y de Sí. acople, ¿no? Pero que si no hay esta reacción química en forma irreversible, nunca va a haber activación para que pueda desencadenar todo este proceso. Esto lo vamos a ver más Tal adelante. cual, tal cual. En ese caso sería nervioso y hormonal. Exacto. Bueno, acá lo que les contábamos, que como dijo el doctor, es bárbaro. La vesícula con cubierta, nosotros ya explicamos receptor de carga, cómo ayudaba la adaptina y la creatina rodeaba, que era una proteína de membrana, la dinamina, que era una enzima de la membrana, hacía la escisión, cortaba esa vesícula para que entre a la célula. Como existen otras sustancias y otras enzimas que también son proteínas que tienen la vesícula con cubierta, que va a hacer que se fusione la membrana de la vesícula con cubierta a, por ejemplo, un endosoma temprano para hacer el acople y la salida de lo que tomó, la proteína que tomó del exterior hacia ese endosoma. Y bueno, acá vamos a ver que hablamos del TSNARE, que tiene
el endosoma temprano, el V-SNARE, que tiene la membrana de la vesícula, la RAP-GTPasa, que es la enzima que va a contribuir al acople. Ese acople hace como una alfa hélice, fíjense en el 8, para ir más avanzado, cómo se formó una fuerte unión, y ese acoplamiento se fusionaron en el complejo cis-SNARE las dos vesículas, o sea, no hay eliminación al medio exterior de lo que traía la vesícula, y luego se deshacía todo, todas las uniones para ser reciclado. ¿De acuerdo? Fíjense Esto en es estos muy términos nuevos que le está hablando claro. Adri de endosoma, prefijo endo, obviamente ustedes ya saben que es interno, y acá aparece otra palabra, el sufijo soma, habla de cuerpo, es decir, que es una Claro, estructura interna en el cuerpo de la célula. Después la semana que viene, los profes cuando hablan de organoides le van a nombrar y le van a explicar qué claro, es un endosoma. sí, Este es un ejemplo y es realmente muy molecular y muy metabólico, solamente se lo sí. presentamos, pero sabemos que es un proceso muy complejo. No, y que les quede, que tengan en cuenta que tanto lo que ayudaron a entrar a esa sustancia, esa proteína de carga hacia el interior y que puede formar un endosoma temprano, puede ser utilizada por otro organoide o lo que sea, se puede reciclar. Todo lo que ayudó, la adaptina, la creatina, se puede reciclar. Bueno, acá es lo que decía el doctor Juanjo. Vamos a hablar un poquito de esta cuestión de, el intercambio de información por medio de moléculas señal o mensajeros químicos que actúan sobre los receptores de la membrana plasmática. Esto que habló recién y que nombró el ligando, que va a interactuar con los receptores de membrana. Los mensajeros químicos tienen influencia en el metabolismo, siempre. Hacen que la célula se multiplique, que la célula secrete sustancias, que haga la fagocitosis, que haga también la producción de anticuerpos y también, en el caso de las células musculares, la contracción. Un montón de funciones que tienen las células en cada tipo de tejido y que tiene que ver con las señales químicas. Nada se hace si no tengo una señal sobre esas moléculas señal o mensajeros químicos que tiene la membrana plasmática. Se encuentra, también saben para qué, para definir tejidos. En un episodio embriológico donde se desarrolla todo nuestro organismo, yo tengo una activación para la formación de determinadas células que van a formar determinados tejidos u órganos. Y también lo hacen por esta molécula señal, donde se activa la acción de ese grupo de células que son indiferenciadas y que van a determinar un tipo específico de tejido. ¿No es cierto? Es como complejo. Nosotros pedimos siempre, Sí. porque queremos Este hablar de un tema, montón de... Adri, lo vamos a retomar en la tercera Sí, unidad, ¿no? Y vamos sí, a avanzar un poco más, tal cual. cuando veamos sobre De, todo sistema endocrino. Ahora se los sí, presentamos nada más. te lo presentamos. La molécula señal es también llamada el ligando, como dijo el doctor cuando habló de esa imagen que vimos recién cuando estaba en el receptor para enviar al medio exterior lo que se exocitaba dentro de la célula. La célula produce el ligando llamado célula inductora, a la que recibe se llama célula inducida o célula blanco. O sea, el ligando llega a la célula blanco, a la que tiene que actuar, no a otra, a ese grupo celular o a esa membrana de esa célula que tiene que tener una función. La célula inductora que llegó el ligando va a hacerlo a través de un receptor, no es que entra y toca la membrana en cualquier lugar, sino en el receptor de esa membrana. El receptor, ¿qué es? El sitio de unión compuesto por una proteína que tiene la membrana o una glucoproteína o un polisacárido en la superficie de la célula, pero también las hay dentro de la célula. Esto que hablamos de segundo mensajero, que se lo nombramos, para desencadenar ¿qué? La función metabólica, crecimiento, excreción, secreción, división, o también, ¿saben qué? Muerte. También esa recepción de ese ligando en esa zona de esa membrana, tanto en la membrana plasmática como en el interior, determinan funciones metabólicas que también es como la muerte. Bueno, acá no, esto es rápidamente cuando hay un receptor para la entrada de alguna sustancia, ¿qué le pasa al receptor y al ligando? Acá tenemos el primer ejemplo, es que el receptor se recicla y el ligando se elimina. O sea, acá tenemos el ejemplo del LDL, que es una molécula de colesterol, que va a tener un receptor de LDL, como entra por medio de una vesícula, va a un endosoma temprano, el ligando se va a eliminar por el lisosoma y se recicla el receptor. En el segundo caso, tanto el receptor como el ligando se va a reciclar. Y es la entrada del hierro a la célula por el receptor de transferina, que van a ser reciclados tanto el receptor del hierro, la transferina, como el ligando. ¿De acuerdo? La transferina.
En el segundo caso, como los dos son eliminados, tanto el receptor como el ligando. Acá tenemos el receptor del factor de crecimiento epidérmico, forma la vesícula, va a endosoma temprano, y tanto el receptor del factor de crecimiento epidérmico, perdón, chicos, como el ligando son eliminados al lisosoma. Y el último ejemplo es la transcitosis, que es como, por ejemplo, el receptor de la inmunoglobulina A, que secreta el plasmocito, va a una célula, por ejemplo, de una glándula salival, del adenómero que conforma una célula epitelial que conforma un adenómero de una glándula salival, transcurre por el citoplasma, la compleja a esa inmunoglobulina A, produciendo a la inmunoglobulina A secretora, y es eliminada hacia el exterior, en este caso la saliva, como inmunoglobulina A secretora, que es la activa para la interacción con todo lo que nos va a contaminar, con todos esos virus y bacterias, para detenerlos en la cavidad bucal. ¿Se entiende? Al último ejemplo se llama transcitosis. Muy rápidamente, perdonen muy No, rápidamente. está bien, estamos medio justo con el tiempo. Con Nos el tiempo. falta hablar un poco de glucólisis, si te parece, nos tomamos Bueno, unos minutos, vamos a nombrarlo. aunque sea No, lo para nombramos. presentarles y después, bueno, lo Claro, desarrollarán en los trabajos prácticos, pero solo lo exacto. nombramos. Ya lo nombramos varias veces, es lo que está por fuera de la membrana plasmática, que tiene una composición de glúcidos, hidratos de carbono, es una renovación también, tiene renovación continua y renovable, y está formado por la unión de ese hidrato de carbono con las proteínas de la membrana o los lípidos, formando glucoproteínas y glucolípidos. ¿Qué función tiene? Acá vamos. Filtración metabólica, importante. Reconocimiento molecular. ¿Soy de la misma especie o no soy de la misma especie? Es la importante para los trasplantes, lo que va a ser el rechazo. Esta glucocálix es importante porque nos reconoce molecularmente que somos de la misma especie. Protección mecánica y también algo importante, adhesividad intercelular. No, las células no se desprenden. Este glucocálix va a ayudar ¿a qué? A que las células estén unidas unas a las otras. Va a contribuir a que las células se estén unidas, tanto unas con las otras con la matriz. Contribuye a esa adhesión. La imagen que vimos al principio, bicapa lipídica con todas sus colas y con sus cabezas, polos hidrófilos hidrófobos, en la mitad colesterol, glucoesfingolípidos, proteínas periféricas y proteínas integrales, y la combinación con esos glúcidos y hidratos de carbono formando los glucolípidos o los glucoproteínas que forman el glucocálix. Bueno. Bien, otra imagen acá, que ya también la vimos. Sí, nos falta mucho, pero bueno, yo diría que, Adri, si te parece bien. Ya está, perfecto, perfecto. No se pudo. Pedimos perdón, acá nos pregunta si la clase puede ser revista